Hola, les saluda Cristian Giovanni Ballinas Jiménez, estudiante de la Facultad de Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. Primeramente me gustaría, antes que todo, agradecer al doctor Eliseo Muñoz Mena por la invitación a mi persona al programa, Tempu Yuri Humanorum, el cual pues le mando un fuerte abrazo. En esta oportunidad tengo el enorme gusto y placer de poder platicar brevemente con las personas que nos sintonizan en relación al siguiente tema, el control de convencionalidad. Y pues bueno, en esta oportunidad mi intervención estará dividida en tres grandes segmentos. El primero de ellos en relación a un poquito de antecedentes, un poco de contexto para que podamos entender esta institución. En un segundo segmento, tal cual el fondo del asunto, el concepto, un poco de desarrollo del control de convencionalidad. Y en un tercer momento hablar sobre unas breves reflexiones en relación a la aplicación que ha tenido el control de convencionalidad en nuestro país, en México. Entonces, antes de iniciar, es siempre bueno comenzar con el por qué. ¿Cuál es la razón de este tema? ¿Por qué este tema reviste de un carácter relevante? Y pues bueno, el control de convencionalidad es un tema muy importante toda vez que es uno de los temas, instituciones más ampliamente desarrolladas en el ámbito internacional, que tiene, digamos, doble como enfoque de aplicación, es decir, tanto en el plano del derecho internacional como en el propio sistema jurídico de cada uno de los estados que forman parte de nuestro continente, en América. En ese sentido, el objetivo de esta institución es precisamente proteger, dar una mayor protección a la dignidad humana de todas las personas. En ese sentido, como primer segmento, como decía, vamos a hablar un poquito sobre antecedentes. Recordemos que en el derecho internacional, la forma en cómo se crean normas jurídicas es un poco distinto a cómo se lleva a cabo en el derecho interno de la mayoría de los estados, ¿no? Sabremos que en términos generales, en la mayoría de los estados del continente americano, pues existen la división de poderes, ¿no? El poder legislativo crea las leyes, el ejecutivo encargado de aplicarlas y el poder judicial encargado de decidir si hemos cumplido con tal normativa o no. En el ámbito del derecho internacional es un poco distinto, más que nada porque son los estados los encargados de decidir mediante acuerdos. Esa parte es muy importante, acuerdos, ya que es mediante este tipo de acuerdos y resoluciones por las cuales se basa la normatividad de derecho internacional. Entonces es mediante este tipo de actos por los cuales los estados deciden qué regular, qué no regular, cómo regularlo, qué prohibir. En ese sentido, por razones de mera conveniencia y practicidad, los estados han venido recurriendo a tratados internacionales, a convenios, para pues precisamente buscar una forma de regulación en la conducta entre los estados, ¿no? Concretamente, en estos tratados o convenios son acuerdos internacionales celebrados entre estados, ¿no? En un sentido muy genérico, existen tratados internacionales sobre distintas materias. En lo que nos compete ahora lo haremos sobre tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y más específicamente nos abocaremos a nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos, en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamada Pacto de San José, que es el instrumento base de este sistema, de nuestro sistema regional de protección. En ese sentido, tendríamos que mencionar en primer lugar que con fundamento a todos estos instrumentos se compone el sistema interamericano, y ya entrando un poquito más en el fondo sobre la materia, podemos discutir que en teoría lo pactado debe ser cumplido de buena fe. Eso así lo ha establecido desde el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, nos ubicamos en el siguiente escenario. Un estado que ha ratificado la Convención Americana y ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte. ¿Ello qué significa? Bueno, cuando un estado ratifica un tratado, básicamente significa que el estado pues acepta que las obligaciones que están previstas en ese tratado internacional pues le aplican, ¿no? Y cuando ese estado acepta, en este caso firma la Convención Americana y acepta la competencia contenciosa de la Corte,
pues acepta que también en ese sentido que puede ser denunciado ante esta instancia internacional en caso de que el Estado no cumpla con estas obligaciones las cuales aceptó con el tratado, con este tratado internacional, con esta convención americana. En ese sentido, pues podría ser sentenciado, juzgado y pues eventualmente sentenciado, condenado por la Corte Interamericana, ¿no? En el caso de México, que ratificó la Convención Americana y aceptó la Convención de la Competencia Contenciosa de la Corte desde 1998. Y bueno, con esta idea y siguiendo este mismo escenario, si hacemos referencia a la Convención Americana, podemos notar que en el artículo 1.1 se establece el deber de respetar y garantizar los derechos humanos a cargo del Estado. Y en el artículo 2 hace referencia al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Aquí hay que detenernos brevemente, ya que este deber establecido en el artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, hace referencia a que los estados tienen la obligación de legislar, de crear leyes, normas administrativas o de cualquier otro carácter que tengan como objetivo garantizar, ¿sí? Garantizar que los derechos humanos previstos en la Convención Americana, es decir, estos derechos convencionales, sean plenamente efectivos dentro del territorio de ese estado. Por tal motivo, a raíz de este artículo 2, aquí es donde entra el control de convencionalidad, ¿no? Por lo cual podemos definir a este control como aquel examen o aquel análisis de compatibilidad, ¿no? Que se hace entre una norma de fuente interna, digamos una ley, un reglamento, incluso la propia Constitución, en relación con estándares interamericanos de derechos humanos, es decir, la propia Convención Americana o también otros tratados interamericanos o incluso la propia jurisprudencia de la Corte. Por lo cual, bueno, con ello significa que básicamente se analiza si una ley es compatible o no con esta Convención Americana y caso de ser así, esta norma debe ser suprimida del ordenamiento jurídico del Estado, ¿no? Básicamente eso consiste el control de convencionalidad. Por tanto, también, bueno, dentro de esta misma idea, debemos rescatar que en un primer momento este control de convencionalidad históricamente ha sido ejercido anteriormente de manera exclusiva por la Corte Interamericana, lo que llamamos un control de convencionalidad concentrado, aquel que únicamente hace la Corte como intérprete oficial del Pacto de San José, de la Convención Americana. Sin embargo, a inicios de este siglo y a partir del año 2006, se ha venido desarrollando una nueva doctrina del control de convencionalidad. Podemos mencionar brevemente que a raíz de el caso Almonacid Arellano contra Chile, la Corte empezó a sostener una nueva modalidad del control de convencionalidad, un control de convencionalidad difuso. Brevemente, en el marco de este caso, sin entrar a detalle en la sentencia de Almonacid Arellano contra Chile, ello tiene que ver en el contexto de la entonces dictadura del presidente Pinochet en los años 70-80, en el cual pues en ese entonces se habían cometido varios delitos de lesa humanidad, torturas, asesinatos, etc. Y posteriormente a que Pinochet fue derrocado, el Estado chileno empezó a promulgar ciertas leyes de amnistía, es decir, que estas leyes lo que hacían era que aquellas personas que cometieron tales delitos, tales hechos, pues era imposible que fueran investigadas, procesadas y eventualmente sancionadas. En ese sentido, la Corte Interamericana dictaminó que tales leyes, aplicando un control de convencionalidad concentrado, determinó que estas leyes de amnistía eran incompatibles con los principios de la Convención Americana y por ende el Estado chileno debía de suprimir estas leyes y proceder a investigar a estas personas. Asimismo, también dentro de esta misma sentencia, como ya he hecho mención, la Corte sostiene una segunda tesis en relación a que este examen de compatibilidad que hace la Corte ya no es propiamente de manera especial una atribución de la Corte Interamericana, sino que precisamente todos los demás
jueces y juezas nacionales de cada uno de los estados que han aceptado la competencia de la Corte, como lo es México, también están obligados a aplicar este control de convencionalidad. Eso es lo que denominamos un control de convencionalidad difuso, ¿no? Porque va difundido a todas las autoridades públicas de aquel estado, ¿no? De tal forma que podemos llegar a una conclusión, ¿no? De que existe una obligación internacional por parte de las autoridades estatales de que deben asegurarse de que los elementos, normas, derechos reconocidos en la Convención Americana no se vean mermados, no se vean reducidos, no se vean opacados por leyes que pues tienen un contenido contrario a esta misma convención, ¿no? De tal suerte que podemos llegar a, incluso posterior a tal sentencia de Monacid Arellano contra Chile de 2006, cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana empezó a incorporar otros elementos, como por ejemplo en la sentencia del caso Hellman contra Uruguay, en el cual hablaba de que este control de convencionalidad difuso ya no solo aplicaba a autoridades judiciales, sino también a cualquier autoridad y que ésta debía ser ex oficio. Ello significa que no se necesitara que las partes de tal litigio se lo solicitaran, se lo pidieran a la autoridad, sino que ésta debía actuar de manera pronta y por voluntad propia, ¿no? Y bueno, eso es por el concepto y desarrollo muy breve del control de convencionalidad. Como último segmento quisiera brevemente mencionar sobre la aplicación que ha tenido el control de convencionalidad en México. De esta forma, quisiera tomar como ejemplo la última sentencia en la que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano el 25 de enero de este año, de 2023, en el caso Rodríguez y otro contra el Estado mexicano. No pretendemos ahorita entrar al detalle de la sentencia, de los derechos vulnerados, de los hechos, de las presuntas víctimas, etcétera, sino más bien puntualizar algo muy concreto. Este caso se refiere a la aplicación del arraigo. El arraigo, una figura prevista en el sistema jurídico mexicano. De hecho, en el artículo 16 de nuestra Constitución se prevé esta figura del arraigo, la cual en términos muy sencillos es aquella figura por la cual se puede detener una persona, privarla de la libertad a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez para investigarla. La Corte en tal sentencia determinó que esta figura del arraigo es contraria a la Convención Americana, de nueva cuenta aplicando este control de convencionalidad concentrado. Sin embargo, aquí hay dos observaciones muy puntuales y con esto voy cerrando. Primeramente, no se requiere un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana para que previo a esta sentencia las autoridades judiciales hayan aplicado un control de convencionalidad difuso antes de. De hecho, precisamente por eso es que casos como estos llegan a la Corte Interamericana, porque las autoridades no aplican estos controles en aras de proteger la dignidad de las personas. En un segundo momento, también de destacar que dentro de esta sentencia, por ejemplo, dentro de las medidas de reparación, la Corte dispone que México debe de cambiar su constitución, debe de modificar el artículo 16 en relación al arraigo, dejar sin efectos esta figura. Pero pues bueno, sabemos que una reforma constitucional, aparte de ser muy complicada y tardada, requiere de mucha voluntad política. Entonces, mientras que ello pasa, la figura del arraigo todavía está vigente en nuestra Constitución, pues corresponde a las autoridades competentes, digamos, desde el Ministerio Público, el juez y todos los operadores jurídicos involucrados, el aplicar un control de convencionalidad difuso, ex oficio, en tanto pues se cumple con este punto de la sentencia, lo cual nos podemos ubicar que lamentablemente en nuestro país este caso de García Rodríguez o el caso de Reyes Alpizar no son el único. En nuestro país hay varias sentencias y bueno, varios casos donde están bajo esta figura del arraigo, por los cuales las autoridades deben de hacer este examen de compatibilidad y verificar que esta figura del arraigo, así como lo ha determinado la Corte, es contraria a los derechos humanos y por ende proceder a no aplicarla. Y bueno, en términos generales, esta es una breve reflexión, idea sobre el control de convencionalidad. Sin más por el momento, yo quedo a la orden y a la disposición. Reitero mis saludos al doctor Eliseo Muñoz Mena, a todas las personas que
tienen la oportunidad y el gusto de poder sintonizarnos y pues que pasen un bonito día.